Hello everybody, welcome back to UTAC TV Plus, and we're on Book 1, Grammar, Gramática, libro 1, and recordad que como nos aproximamos ya a nivel intermedio, vamos a intentar hablar tanto inglés como español, intentaré más o menos repetir las mismas cosas y así bueno, pues os va a poder ser un poquito más sencillo. Alright, so we're going to start this Unit 11, la unidad número 11, Unit 11, Grammar 1, and yes, it's page 141, página 141, and aunque no tengáis o no tengáis los libros, no hay ningún problema, es algo que podéis hacer sin ninguna pega al trabajar con o sin libros, pero si en caso de que lo tengáis, pues decimos que está en la 141, alright, 141, sorry, and we're going to start with adverbios de frecuencia, okay, which is the point number 1, and bueno, básicamente lo que hacemos es unas palabras muy comunes en inglés. Vamos a ver primero qué significan y primero vamos a ver que hay indefinidos y definidos. Indefinidos son los que más conoces, ¿no? Que son siempre, casi siempre, normalmente, no son muy precisos. Y definidos se refiere a pues una vez por semana, 2 veces al mes, etcétera, que son más, they're more accurate, más precisos, more precise. Pero anyways, vamos a empezar con estos que ya os deben de sonar a todos, ¿ok? Y primero vamos a ver qué significa cada uno, ¿vale? Con algunos ejemplos, siempre, casi siempre, normalmente, always, almost always, etc. Y luego vamos a ver algo que nos cuesta bastante, que es la posición en la frase. Alright, so where we are going to place those words in a sentence, dentro de una frase. Okay, so let's get started, and el primero que tenemos es siempre, muy típica palabra que conocéis muchos, always. ¿Qué es lo que tiene always de pronunciación? La letra clave L. Manuel, Miguel, Raquel, table, always. No always, sino always, always. Significa siempre, ¿ok? Siempre, always. Yo siempre voy ahí, en general, I always go there. I always go there. Yo siempre estudio inglés. I always study English. I always study English. ¿Siempre estudias inglés? Do you always study English? Always no se usa en el negativo. Ya lo veremos más adelante. Para el negativo de always es never. I always study English. I never study English. Bueno, también puedes decir I'm not always, sí, también podrías decir en negativo, yo no estoy siempre estudiando, I'm not always studying, ok? Alright, so on second thought, en segundo pensamiento, on second thought, sí que puedes usar en negativo, I'm not always studying, más bien que never sería el contrario de always, ¿vale? Ok, so, anyways, always, the first one, casi siempre, almost always, almost, con letra clave L, almost. Almost significa casi, ¿vale? Entonces literalmente casi siempre, almost always, yes. Yo casi siempre veo la tele. I almost always watch TV every night. I almost always play guitar. Casi siempre toco la guitarra. I almost always. Qué raro suena, ¿verdad? I almost always play the guitar every night. Yes. Do you guys like to play the guitar? I love playing guitar, or I love to play guitar. Very cool. Normalmente tienes usually y normally. Normalmente, I usually get up at 9, around 9 or 9:15. I usually play the guitar every day, alright? So como normalmente. Or normally, I normally get to work. Llego al trabajo, get to work at around 10:30 in the morning. I normally leave work at, well, I don't know, it depends. 9, like now, as I'm recording now, it's 8:15 p.m., 8:15 de la tarde. And so I will leave today at around 9:15. Because I have to finish this video, then I have to edit it. Fijaos cómo digo tengo que editarlo. I have to edit it. I have to edit it. Si no sabéis cómo se dice eso, os dejo comentar. Déjame comentarios, os dejaré abajo, ¿vale? So I have to edit it.
and then upload it to the UTalk Online website, to UTalk TV Plus. So it'll take me about 20 more minutes when I finish this video. Cuando termine este video, pues más o menos en unos 20 minutillos habré terminado. So, normally I get to work, I usually get to work at 10:30. I get up at 9 o'clock. But I don't have a regular or a usual time to leave work. Sometimes I can leave work at 6 p.m., 7 p.m., 9 p.m., you name it, etc. You name it. Very cool. So tenemos almost always. Normalmente, usually o normally. Normally tiene la letra clave R. Normally. Y la letra clave L. Normally. Y usually tiene la letra clave L y un sonido que casi no es muy conocido en inglés, que es, fijaos, este sh, usually. Sh, es como sh, pero activando las cuerdas. Sh, usually. I usually get to work at 10:30. Usually. A menudo, ¿vale? Often. Es curioso porque it's funny. It's a little bit funny. The feeling inside. Often es curioso porque, ¿cómo se dice curioso? It's funny. Es curioso porque often se puede pronunciar la T o no, ¿vale? Pues es a tu gusto. Yo no la digo, yo digo often. Como que often. Pero hay gente que lo pronuncia often. How often do you go to school? How often do you go to the swimming pool? How often do you play the guitar? Cada cuánto. Para preguntar, ¿vale? Cada cuánto, el adverbio de pregunta de frecuencia es often. How often do you go to school? How often. Pero often, por sí mismo, en afirmativo, es a menudo. Yes, I go swimming. Voy a nadar pretty often. Bastante a menudo. Very often. I play the guitar very often. I don't play tennis very often. How often do you play tennis? How often do you play tennis? Tennis, ¿ves? Tennis. Tenis se dice tennis. Good. A veces. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. ¿Suena esa canción? The Red Hot Chili Peppers. Okay. Yes, so sometimes. Con dos M's, ¿vale? Un error típico es decir sometimes. Es no, sometimes. Sometimes I feel like don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. Sometimes, ocasionalmente. Occasionally. También tiene de usually, occasionally. Y letra clave L, occasionally. Yes, I don't play guitar very often. I don't play the piano very often, but occasionally I like to do that. Not very often, but I occasionally do it. Occasionally, ¿vale? Rara vez, rarely. Fijaos que tiene 3 letras clave, 2 de ellas R, 2 R's. Rarely. Muy raramente, very rarely. Él viene aquí raramente. He rarely comes here. I don't drink very often. I drink very rarely. I rarely drink. Muy raramente. También en respuesta. How often do you drink? Rarely. Very rarely. Parece que te vas a ahogar, ¿verdad? Rarely. Raramente. Casi nunca. Esta se usa bastante. Hardly ever. Like me, I hardly ever play tennis. I hardly ever go swimming. I hardly ever go running. Because I go to body pump classes or I go to the gym. But I hardly ever go running because I can get injured. Me lesiono on my knees. So it's hardly ever do that. I used to. Yo antes sí. I went running. I used to go running. But now I hardly ever, casi nunca, I hardly ever, hardly tiene la semiclave H, letra clave R, hardly y letra clave L, hardly ever, semiclave V, ever y clave R, ever, hardly ever. I hardly ever go running.
running, con letra clave I como E. Y nunca, never, never. ¿Qué tenemos ahí? Letra semiclave V, y letra clave R, never, never, never. I never play tennis. I never take a nap. En general, ¿vale? Yo normalmente no me echo una siesta. I never take a nap. O I hardly ever take a nap. Eso quiere decir que a lo mejor una vez cada año. I hardly ever. Occasionally I take a nap. Yes. Sometimes I take a nap. I can take a nap sometimes. A veces, ¿vale? I take a nap pretty often. Very often. Yes. Every other day. Un día sí. Fijaos esto qué interesante. Un día sí. Every day, todos los días. Pero un día sí, un día no. Sería every other day. Every other day. Every other day. Una semana sí, una semana no. Every other week. Un año sí, un año no. Every other year. Do you see it? Alright, so eso es interesante, ¿vale? So, yes, I usually take a nap. Yes, I usually take naps. Yes, I almost always take a nap. Like every day. I always take a nap. You see, están todos graduados, ¿vale? Always, almost always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever, and never, never, never. Yes, never, all right. Entonces hemos visto qué significa cada uno de estos adverbios indefinidos, un poquito cómo se usa, pero ahora vamos a ver más concretamente cómo se colocan en la frase. Yo he de deciros que esto lo preparamos así porque hay una norma, ¿vale? Pero yo nunca he tenido realmente esa norma en la cabeza, sino que al final de manera espontánea te va a salir, ¿vale? Vamos a verlo, fijaos. Bien, y aquí lo que tenemos es el punto número 1, que es frases con verbo que no sea to be, ¿vale? Con cualquier otro verbo, el verbo to be, pues I am, you are, cualquier otro verbo que no sea ese, y en este caso el adverbio de frecuencia pues irá antes del verbo principal, y si hay un verbo auxiliar, pues después del mismo, ¿vale? Okay, o sea, quedaros siempre antes del verbo principal. Y si hay verbo auxiliar, detrás de él. Ahora lo vamos a ver con unas cuantas frases. Ella a veces desayuna antes que yo. She sometimes has breakfast before I do, o before me, más informal, ¿vale? ¿Cuál es el verbo principal? Has, pues se coloca delante, sometimes. She sometimes has breakfast before I do. Técnicamente tiene que ser before I do, pero muchas veces decimos before me, ¿okay? Pero es más correcto before I do. So she sometimes, letra clave SH, she sometimes has breakfast, letra clave R, breakfast before I do. I do. Yeah, she sometimes has breakfast before I do. She sometimes has breakfast before I do. She sometimes, letra SH. She sometimes. Es importante, aquí me ha pasado este error, que hay que saber pasar de sh a s. She sometimes. Porque si no veis que me ha pasado she sometimes, no. She sometimes has breakfast before I do. Entonación, yes. She sometimes has breakfast before I do. All right. Okay. Si lo hiciéramos en pregunta, does she sometimes have breakfast before I do? All right, does she? O she doesn't. Y es que en este caso sometimes no pegaría como negativo, ¿vale? Yo diría normally. She doesn't normally have breakfast before I do. All right. Alright, she doesn't normally. Ok, so aquí lo veis, siempre delante del verbo principal, ok. Y si hay auxiliar detrás del verbo auxiliar. Vale, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuándo desayuna ella normalmente? When does she normally have breakfast? When, veis el auxiliar does. Does es como dar, ¿vale? When does she normally have breakfast? When does she normally have breakfast? ¿Veis? Entre el auxiliar y el verbo, detrás del auxiliar y delante del verbo. When does she normally have breakfast? When does she normally have breakfast? When does she? When. Fijaos que esa E suena casi como una A. When does she? Letra clave SH. When does she normally
normally, letra clave L, normally have, semiclave V, clave, semiclave H, when does she normally have breakfast, letra clave R, breakfast. When does she normally have breakfast? When does she normally have breakfast? When does she normally have breakfast? Entonación, hey, when does she normally have breakfast? Hey, when does she normally have breakfast? Ok, ¿cuándo desayuna ella normalmente? Y ella normalmente no desayuna. Lo mismo, delante del have, detrás del auxiliar. She doesn't normally have breakfast. She doesn't normally have breakfast. No, she doesn't normally have breakfast. She skips it. Skip, saltar. Skip. Y con la S skips it. Alright, very cool. Vamos a ver el segundo punto, que es, en este caso, frases con el verbo to be, ¿vale? Frase con el verbo to be, ¿ok? En este caso hemos visto frase con el verbo que no sea to be, ¿vale? La primera. Y ahora vamos a ver las que son con el, en la siguiente página lo tenemos, frase con el verbo to be, alright? So, en afirmativo y en negativo el adverbio de frecuencia se coloca después del verbo. Y en interrogación se ubica después del sujeto. Vamos a verlo. En afirmativo, a menudo llegan tarde, ¿vale? They are often late. They are often late. They are often late. Eso lo podemos contraer. They're often late. They're often late. ¿Vale? They're often late. Ahí veis que colocamos often justo después del verbo, ¿vale? They're often late. Ok, very cool. Siempre, en pregunta, ¿siempre está ella contenta? Is she always happy? En la interrogación detrás del sujeto, is she always happy? Is she always happy? Y en negación, que es el siguiente, pues después del verbo, ¿vale? No estamos aquí a menudo. We're not often here. We're not often here. We aren't. Si hacéis aren't, recordad que tiene que ser casi como foca. Aren't. We aren't often here. We aren't often here. Ok, very cool. Y en este caso, pues lo que decimos, justo después del verbo, ¿vale? Entonces, afirmativo y negativo después del verbo. They're often late, we're not often late. Y en interrogación, justo después del sujeto. Is she always late? Alright. Is she always here? Is she always playing guitar? Is she always sleeping? Alright. Very cool. Ahora bien, los de negativos, ¿vale? Never, hardly ever, ever, no se pueden utilizar con negativas o preguntas. No tendría sentido, ¿vale? Además, tampoco se usan con frases negativas almost always, sometimes and occasionally, que antes ha salido, que sonaba un poquito raro, ¿vale? Esas, por ejemplo, almost always, sometimes and occasionally, no se usan con negativas. Pero esto no hace falta que lo aprendáis. You guys don't need to remember this, que es pura lógica, ¿vale? Yo os digo que esto lo hemos preparado aquí, pero porque tenerlo todos un poco más claro. Pero nadie está hablando y pensando en este tipo de cosas, cómo funcionan, ¿vale? Pero así que sepáis un poquito cómo está organizado, pero no tenéis por qué memorizarlo. Además, usually, normally, often, sometimes and occasionally se pueden colocar también al principio o al final de la frase, además de donde hemos dicho que se colocaba, ¿vale? Por ejemplo, normalmente nos despertamos a las 8. We usually wake up at 8 o'clock. ¿Veis? Aquí lo colocamos delante del verbo. We usually wake up at 8 o'clock. Pero también puedes decir usually we wake up at 8 o'clock. O we wake up at 8 o'clock usually. ¿Vale? So, la frase we usually wake up at 8 o'clock. Fijaos cómo lo uno. Wake up at 8. Wake up at 8 o'clock. Wake up at 8 o'clock. Wake up at 8 o'clock. Good. Ella nos visita de vez en cuando. She visits us occasionally. ¿Vale? Al final. O podríamos decir occasionally she visits us. O she occasionally visits us. ¿Ok? Como hemos dicho antes, el original sería she occasionally visits us. Pero podemos ponerlo al final o al principio, como habéis visto aquí, ¿vale? Normalmente él no hace ejercicio. También sería en español. Él no hace ejercicio normalmente. Normalmente no hace el ejercicio. ¿Vale? Ok, so. En este caso, normally podríamos hacerlo como al principio. He normally
doesn't work out. Okay, he normally doesn't work out. En este caso eran verbo en frecuencia, antes del verbo principal, se va a auxiliar después de este, ¿vale? Pues podríamos decir en este caso normally, he doesn't normally work out, ¿vale? He doesn't normally work out. En este caso, pues se podría poner detrás del auxiliar, ¿vale? He doesn't normally work out. O también puedo decir normally he doesn't work out. O he doesn't work out normally. Ok, so en este caso de normally, occasionally, usually, realmente casi vamos a acertar de cualquier manera que lo coloquemos, ¿vale? Otra vez, si lo hacemos de forma original, iría detrás del auxiliar he doesn't normally work out. O normally he doesn't work out, o he doesn't work out normally, ¿vale? A veces, fíjate, voy al gimnasio con mis amigos a veces. I go to the gym with my friends sometimes. O también podría decir sometimes I go to the gym with my friends. O I sometimes go to the gym with my friends, ¿vale? Antes del verbo. I sometimes go to the gym with my friends. Yes? Alright, so así para que lo tengáis en cuenta que estos de los que hemos dicho sometimes, often, occasionally, normally, usually, realmente pueden ir al principio, al final o colocados donde hemos dicho originalmente en las dos clasificaciones anteriores, ¿vale? Alright, very cool. Más cosas. Para dar información más específica en cuanto a la frecuencia que hacemos una actividad, podemos usar los adverbios de frecuencia definidos. Los definidos, hemos dicho antes que los que hemos visto hasta ahora eran indefinidos porque no son tan precisos, y los que vienen ahora son mucho más concisos, ¿vale? Diariamente. Daily. 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 Alright. Cada mes, cada día. Every day, every month. Letra clave V. Semiclave, perdón, letra clave R. Every day, every month. Good. Todo el tiempo. All of the time. O, letra clave L. Of the, semiclave TH, time. La mayoría de las mañanas. Most mornings. O most afternoons. O most evenings. Una vez a la semana. Once a week. Twice a week. Luego ya es 3 times a week. Yes? Once a week, twice a week, 3 times a week, once a month, ¿vale? 3 o 4 veces, 3 times, 4 times, esto es importante porque se dice once, twice y luego ya 3 times, 4 times, 4 veces al mes, 4 times a month, 2 veces a la semana, twice a week. Twice a week, very good. También puede decir 2 times a week, pero es más correcto decir twice, once, twice. Yeah, it's very cool. Like, Fran, how often do you come to the office? Well, I come to the office 5 times a week. Monday through Friday, así se dice. De lunes a viernes, Monday through Friday, all right? How often do you go to the movies? ¿Cada cuánto vas al cine? How often do you go to the movies? Not very often. Probably twice a year, a couple of times a year. Fijaos, a couple of times a year. Couple of times a year, all right? Couple of times a year. Good. How often, Fran, how often do you play the guitar? Well, it depends. It depends. Sometimes I play the guitar every day, but sometimes I play the guitar once a week. So it depends on, how much work I have, cuánto trabajo tengo, and because I'm involved in many things. So yeah, it depends. But I love to play the guitar. I love playing guitar. Yes, bien. Siguiente página. Como se puede ver, los adverbios definidos son mucho más fáciles de manejar, ya que solo se pueden colocar o bien al principio de la frase o al final, ¿vale? O sea que es muy fácil, mucho más sencillo de colocar que los que hemos visto, ¿vale? Vamos a intentar colocarlos al final, que es la estructura más común, ¿vale? En sentido, I go to the movies once a month, I go to the work 5 times a week. Entonces siempre al final de la frase, con eso es lo que queremos decir. Y entonces, bueno, es la práctica típica, es lo que ponemos aquí, ¿no? How often do you study English? Friend, how often do you study English? Well, I don't know, but I'm not really studying it, but I practice my English every day. Friend, how often do you watch TV? Not really TV, but when I get home, typically, I watch YouTube videos and on how to grow on YouTube.
cómo crecer en YouTube. I watch Netflix, and yes, I watch movies pretty often. Yes, so there you go. Fran, how often do you work out? ¿Cada cuánto haces deporte? Well, typically I work out 4 times a week. 4 times a week. The thing is, 2 weeks ago, I was riding, fijaos montando, reading. I was riding my scooter, electric scooter, and my left foot slipped. Me resbaló, slipped, ¿vale? S-L-I-P y en pasado ed, slipped. So my left foot slipped off the scooter, and I twisted my ankle a little bit. Yes, so I got a little sprain, un esguince, and so for 2 weeks I haven't been able to work out, and so I've been watching my diet. He estado cuidando la dieta un poquito. All right, so yes. So how often do you work out? To work out, trabajar afuera es hacer deporte, ¿vale? How often do you work out? So again, I try to work out 4 times a week. Yes, very cool. So anyways, yes, how often do you watch TV, Fran? I watch TV rarely. But again, I watch on my TV set, en mi televisión I watch YouTube and Netflix. So that's, I don't know if that's TV or not. Yes, okay, Fran, ¿cada cuánto toca el piano tu hermana? How often does your sister play the piano? Well, she plays the piano. She plays the piano very rarely. Probably twice a year, 2 veces al año. All right, cool. Fran, how often does your mom play the accordion? ¿Cada cuánto toca el acordeón? Very rarely, muy raramente. Probably every other year. Un año sí, un año no. Yeah, she plays the accordion. My sister plays the piano. My brother, Carlos, plays the guitar and the bass. I play the guitar. And my dad is a singer. Well, he's taken singing lessons. Canciones de curso de canto. Yes? All right. Yeah, it's very cool. All right. Él casi nunca ve la televisión. He hardly ever watches, tercera persona watches TV. He hardly ever watches TV. She hardly ever watches TV. Do you watch TV pretty often? How often do you watch TV? Yeah, usually I watch TV every night. I watch TV every night. Usually. Yes. Okay, I occasionally watch TV on weekends, for example. Yes, there you have it. All right. Okay. Anyways, lo que comentábamos, que hay muchas normas. No recomiendo que os centréis mucho en esas normas porque al final eso paraliza mucho. Sí que las comprendáis, que para eso lo hemos hecho, para eso lo tenemos aquí, pero sobre todo ya iréis fijando que es mucho intuición en este caso, ¿vale? Los definidos son muy fáciles de usar siempre al final y los otros se van intercalando. Generalmente entre el sujeto y el verbo, salvo unos cuantos que además de estar entre el sujeto y el verbo, pues están al principio y al final, ¿vale? De la frase. Alright, so don't worry about that, you guys. En cuanto a pronunciación, lo que decíamos, usually, que es como una SH pero sonora, usually, ¿vale? Usually. Y luego comentamos también el sometimes, que os he dicho antes, que no es sometimes, sino sometimes. 2 M's. Y luego often, la opción, como hemos comentado, de decir often o often. O sea, pronunciar la T o no pronunciarla. Yo particularmente no la pronuncio often. Do you go there very often? Yo diría que la mayor parte de la gente no la pronuncia often, pero también se puede decir often en ese caso, ¿vale? Alright, very cool. 144, to last. Durar, to last. Tenemos letra clave L. Manuel, Miguel, Raquel, to last. Alright. Quiere decir durar, ¿ok? Durar. Y se usa, pues por ejemplo, para películas, para eventos, para clases, ¿vale? Y cuidado que hay que añadir la letra S al final. Y para preguntar, en afirmativo sería it lasts. Y siempre el sujeto es it lasts. No dura, it doesn't last. Y para preguntar cuánto dura se dice
How long does it last? ¿Cuánto tiempo se pregunta con long, como de largo? How long does it last? How long does it last? Por lo tanto, aquí importante el saber que el sujeto siempre it. It lasts, ok, it. Y añadir la S, ¿vale? It lasts. Quitarla con el de doesn't y how long does it last. Y la pronunciación de la L, ¿vale? Last. Alright, now, vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿vale? ¿Cuánto dura esta clase? How long does this class last? How, voy a hacerlo así, que me gusta hacerlo así. How, como el indio, how long does this class last? Mucha letra clave L, ¿vale? How long does this class last? How long does this class last? How long does this class last? Hey, how long does this class last? How long does it last? Hey, how long does this movie last? How long does it last? ¿Ves? Uso this o it. ¿Cuánto dura esta película? ¿Cuánto dura? How long does this movie last? How long does it last? How long does this class last? How long does it last? Alright? So, ¿cuánto dura esta clase? How long does this class last? Alright, very cool. Esta clase dura 40 minutos. This, letra clave, semiclave TH, letra clave, y como es this class, last, letra clave L, last 45 minutes. Y como es minutes, bueno, 45, en este caso lo he corregido porque realmente las clases de YouTube TV Plus son 40 minutos, ¿vale? So, this class lasts 40 minutes. This class lasts 40 minutes. Y más natural incluso, dura 45 minutos. It lasts 45 minutes. Pero el it siempre tiene que estar allí, ¿vale? ¿Dura una película 10 horas? Does a movie last 10 hours? Does a movie last 10 hours? Ahora la H no se pronuncia, ¿vale? Hours. Does a movie last 10 hours? How long does it last? Una película no dura 10 horas. Negativo. A movie doesn't last 10 hours. No, a movie doesn't last 10 hours. Entonces, ¿cuánto dura? Then, how long does it last? Then, hey friend, then, how long does it last? Una película dura alrededor de 2 horas, sobre 2 horas. A movie lasts about 2 hours. Yes, a movie lasts about 2 hours. Do you guys like long movies? ¿Os gustan las películas largas? For me, it depends. What I don't like is the movies that go slowly. Las películas que son lentas. But if it's a movie with a fast pace, con un ritmo rápido, it doesn't matter. It can last 2 hours, 2.5 hours, and I still like it. Y todavía me gusta. ¿Vale? So, repetimos. How long does this class last? This class lasts 40 minutes. Does a movie last 10 hours? A movie doesn't last 10 hours. Repeat. A movie doesn't last 10 hours. Good. Movie doesn't last 10 hours. ¿Cuánto tiempo dura? How long does it last? How long does it last? How long does it last? Una película dura sobre 2 horas. A movie lasts about 2 hours. A movie lasts about 2 hours. Very cool. Entonces, importante acordarse de añadir y quitar la S. Y es muy difícil pronunciar la última S, ¿vale? Lasts. Es simplemente, you just have to keep that in mind, guys. Tened eso en cuenta, alright? Bien, punto 3. Like and enjoy. Alright, vamos a ver esta diferencia, estos dos verbos, que uno traducimos gustar, like, y otro como disfrutar, enjoy. Like tiene la letra clave L, like, do you like. Y enjoy tiene la letra clave GJ, June, July, jacket, enjoy. Like se puede usar con infinitivo, con gerundio, ¿vale? I like to go, I like going there. And enjoy siempre va seguido de ing, ¿vale? I enjoy going to the movies. I enjoy playing guitar, alright? Entonces, fijaos, aquí los ejemplos primero con like, ¿vale? Me gustan los gatos. I like cats. Alright. ¿Te gustan los gatos? Do you like cats? No me gustan los gatos. I don't like cats. ¿Le caigo bien a ella? Afirmativo. Le caigo bien a ella. She likes me.
Fijaos que esto es curioso, le caigo bien a ella, she likes me. Ella me cae bien, I like her. ¿Te cae bien ella? ¿Te gusta ella como persona? Do you like her? Sí, ella me cae bien, pero yo no le caigo bien a ella. I like her, but she doesn't like me. ¿Por qué crees que no le caes bien? Why do you think she doesn't like you? ¿Tú le caes bien? ¿A ti te cae bien ella? Do you like her? Yes, me cae bien. I like her. Pero yo no le caigo bien a ella, but she doesn't like me. ¿Veis que está un poco a la inversa, ¿vale? Por lo tanto, le caigo bien a ella, she likes me. She likes me. No me gusta esta canción. I don't like this song. I don't like this song. I don't. La D como R suave. I don't like this song. This. I don't like this song. ¿Te gusta conducir? Do you like to drive? Do you like to drive? Contraído, do you like to drive? Hey, do you like to drive? Do you like to drive? Repite conmigo. Do you like to drive? A él le gusta estudiar música. He likes to study music. He likes to study music. Alright. Vamos a intentar usar con to, aunque que sepáis que se puede decir he likes studying music. I like driving. O I like to drive. Pero preferimos usar to en este caso, ¿vale? Porque veremos que enjoy sí que te fuerza a usar el ing. He enjoys watching TV. I enjoy playing guitar, ¿ok? Alright. Como se puede observar en los últimos ejemplos, no solo se puede usar el verbo like junto con personas o cosas, sino también con verbos. Por eso vemos que like está seguido de un verbo, ¿vale? Alright. He likes to study. Alright. Fijaos, el verbo que sigue a like está en una forma de infinitivo. To drive, es lo que os decía ahora, ¿vale? Además, hay otras dos opciones en las frases más específicas. I like driving through the city at night. ¿Ok? O sea, que podemos usar el gerundio, pero vamos a centrarnos de momento, como decíamos, en el infinitivo, ¿vale? Muy bien. Y en el caso de enjoy, en castellano es disfrutar, y cuando va seguido de verbo, este sí que es obligatoriamente con gerundio, ¿vale? Entonces que os quede claro, like, que se puede usar, como os he dicho, con infinitivo, I like to go, o I like going, pero vamos a acostumbrarnos a usar like con infinitivo y enjoy con gerundio. Esto es una cosa, porque el motivo de esto es porque en presente se pueden usar las dos, ¿vale? I like to play the guitar, I like playing guitar. Pero cuando usas una frase más compleja con like, te fuerza a usar el infinitivo, ¿vale? Por ejemplo, me gustaría ir allí, I would like going there, es más correcto decir I would like to go there, ¿ok? O me hubiera gustado ir ahí, I would have liked to go there, es más correcto I would have liked going there. Por lo tanto, si siempre usamos el infinitivo no nos vamos a confundir, ¿vale? Por lo tanto, like más infinitivo, enjoy más ing. Vamos a ver unas cuantas 146, unas cuantas frases con enjoy, ¿vale? Disfruto la música rock. I enjoy rock music. I enjoy. Fijaos esa GJ, que es un sonido como la CH, pero activando las cuerdas. I enjoy rock music. Do you enjoy rock music? Yes, I enjoy it. I enjoy it. Pronombre, por lo tanto, si ponemos verbo va a ser ing, ¿vale? Disfrutamos del buen tiempo. We enjoy nice weather. Do you guys enjoy nice weather? I do. I enjoy nice weather. All right. Disfruto estudiando idiomas. I enjoy learning languages. Do you enjoy learning languages? Do you enjoy learning English? ¿Disfrutas andando por la ciudad? Do you enjoy walking through the city? Fijaos. Do you enjoy walking acabado en e, walking through, letra clave R, through the city. No sería city, sino city. Yo seré mayor, yo seré músico, city. No disfruto andando con calor. I don't. Fijaos, I don't, esa D como R suave. I don't enjoy walking en, y como en, the, semiclave TH, heat. Curioso, se escribe con E pero se dice I. Heat. I enjoy walking in the heat. Walking in the heat.
I enjoy walking in the heat. Curioso porque hot hace calor, it's hot. Pero el calor como sustantivo es heat. So I don't enjoy walking in the heat. Do you guys enjoy walking in the heat? Y como in the heat, I don't enjoy walking in the heat. Okay. Bien, vamos a pararlo aquí porque ya hemos cumplido el tiempo, pero el próximo día lo que haremos un pequeño repasito de esto y practicaremos. Yo os daré frases con like y vosotros me las daréis de vuelta con enjoy, ¿vale? Like, I like to run. Y vosotros me diréis, I enjoy running. O yo te diré, I enjoy running. Y tú dirás, I like to run. Do you like to run? Y tú dirás, do you enjoy running? Does he like to run? Y tú dirás, does he enjoy running? There you have it. Okay, guys, very cool. Let me know if you have any questions. Decidme si tenéis algún tipo de duda. Quedamos en la página 146. Dejadme comentario abajo. I will be more than happy, más que feliz, more than happy to help you out. All right, guys, thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye-bye.